2, 1, go, 3. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta clase de hoy. Hoy nuestro tema corresponde acerca de las implicaciones pedagógicas de un modelo dialogante en los propósitos cognitivos. Nuestro grupo está conformado por Yamile Rico, Erika Celi, Daniela Muñoz, Catherine Berján, Sebastián Galindo y quien les habla, Luis Andrea Lina Vega. Vamos a iniciar con la temática a través de ideas principales que nos ayudarán a entender mejor este tema. Vamos a dar inicio indicando que para adoptar un enfoque dialogante dentro de la escuela exige realizar algunos cambios epistemológicos como también cambios en los principios pedagógicos, es decir, las relaciones que surgen entre el docente y el estudiante y las estrategias metodológicas dentro del salón de clase. Y con ello podemos afirmar que el propósito central de un trabajo dialogante debe ser el desarrollo y no simplemente aprender. Ahora vamos a hablar de un personaje muy importante llamado Vygotsky. Él menciona que los procesos psicológicos superiores del ser humano aparecen en dos planos. Uno de ellos, y el primero, es a nivel social, a nivel interpersonal. Y el otro, que es el segundo, nos menciona que se da a través del nivel individual y psicológico. Además, él menciona dentro de sus conceptos uno bien importante para este trabajo dialogante, el cual es la zona de desarrollo próximo. ¿De qué se trata? Designa aquellas acciones que el individuo solo puede realizar inicialmente. Esto a través de un apoyo, una colaboración de otras personas que por lo general son adultas y que gracias a esto es que esta persona puede aprender a desarrollar de manera autónoma y voluntaria dichos aprendizajes. Por tanto, podemos mencionar que la finalidad del enfoque dialogante es que a través de la escuela se la humanización del hombre, lo cual consiste en garantizar un mayor desarrollo del pensamiento, del afecto y la acción. Además, debe contextualizar las condiciones actuales del desarrollo tanto individual como social. Continuando con la explicación, la siguiente idea es que la escuela debe adecuarse al nivel de desarrollo de habilidades de los niños y de esta manera poder ayudar a potenciarlas. Este ítem lo que nos da a conocer es que dentro de los propósitos se deben tener en cuenta o dar un espacio a las condiciones culturales y sociales de cada persona, en este caso los estudiantes. Ya para finalizar, es muy importante tener en cuenta que el punto de partida debe ser el de evidenciar o diagnosticar el nivel de desarrollo de los estudiantes, para que de esta manera podamos detectar debilidades y fortalezas y así poder iniciar un buen proceso con ellos. Y por último, es conveniente saber que la escolarización fomenta habilidades perceptivas que brindan una mayor facilidad para cambiar y justificar criterios a lo largo de nuestra vida. Lo que quiere decir es que en pleno siglo XXI, la escuela debe enseñarnos a pensar, amar y actuar. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Muñoz. Hoy vamos a entrevistar al profesor Oscar Emilio Alfonso de la Universidad del Bosque, a Tadiana Escocia de la Universidad del Bosque y a Javier Tovar de la Universidad Sabana. Hoy hablaremos sobre los conceptos cognitivos. Muchas gracias.
y es que de baja calidad depende de qué entendemos por la educación rural, ¿sí? Creo que hoy en día la educación debe preguntarse muchas cosas y cuál es su función según los contextos, ¿sí? Si pensamos que la gente que estudia en las escuelas rurales, que vive en el campo, va a migrar hacia la ciudad y va a ir a vivir a la ciudad, tal vez la educación sí sea de baja calidad, ¿sí? Pero si se trata de ofrecerles unas ideas y unos conceptos que les permita como ampliar su mirada del mundo, pero seguir adelante en su vida de campo, en su vida rural, tal vez no sea de baja calidad, tal vez responda a las necesidades propias de la vida rural, ¿sí? Entonces, depende de qué se busca con esa educación allá en la vida rural. Y así pues se puede decir si es de baja o de baja o de alta calidad. Y la primera pregunta, o la primera parte de la pregunta, considero que la educación en las zonas rurales está muy descuidada en el sentido de que no hay inversión, no hay acompañamiento, no les permiten, por ejemplo, conocer lo que llamamos nosotros progreso, entre comillas. En esta situación, delante sean pésimos, si no hace falta brindarles más opciones, ¿sí? A esos docentes, a esos estudiantes, a esos procesos que se siguen. Entonces, la educación rural en Colombia es descuidada, es abandonada por el Estado si hablamos de la pública. Y la privada, pues, será de calidad según el dinero que quien paga la pensión invierta, según los intereses de los dueños, ¿sí? Porque así como sucede en la ciudad, en el campo, si hay colegios privados, el interés normalmente es enriquecerse, no ofrecer educación, sino enriquecer. Respecto a este punto es que sí, y tiene un sustento bastante lógico y tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo actualmente, y es el acceso a la tecnología. Entonces, para que se dé acceso de calidad en zona rural, pues es necesario tener todos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo pues la función de docente y efectivamente en las zonas rurales no lo hay. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que he podido ver en mi experiencia es que efectivamente falta calidad docente con acceso a estudios de maestría en las zonas rurales. Entonces, profesores pues con poca preparación, con poca motivación, pues llevan a que efectivamente el nivel de la educación sea mucho más bajo. Mi opinión acerca de la educación en las zonas rurales es que sí, claramente están en una desventaja frente a muchas condiciones de la ciudad, especialmente en lo que tiene que ver con infraestructura o desplazamiento de los niños hacia las escuelas, que tardan mucho tiempo en hacerlo, pero no creería que necesariamente tiene que ser de baja calidad. La educación rural tiene muchísimas riquezas, saberes ancestrales que tal vez nosotros estamos desconociendo y que podrían ser muy bien aprovechados, por ejemplo, si se enfatiza en todo lo que es el saber de la huerta, de los padres, de la misma familia. Pero cuando digamos que la escuela es tan lejana y solamente hay un maestro y por condiciones climáticas o por condiciones de distancia ello no es posible, o tal vez por conexión, pues en ese sentido sí empiezan a existir una serie de desventajas y de disminuciones frente a los procesos de aprendizaje. Respecto a este punto es que sí, y tiene un sustento bastante lógico y tiene que ver mucho con lo que estamos viviendo actualmente, y es el acceso a la tecnología. Entonces, para que se dé acceso de calidad en zona rural, pues es necesario tener todos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo pues la función de docente y efectivamente en las zonas rurales no lo hay. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que he podido ver en mi experiencia es que efectivamente falta calidad docente con acceso a estudios de maestría en las zonas rurales. Entonces, profesores pues con poca preparación, con poca motivación, pues llevan a que efectivamente el nivel de la educación sea mucho más bajo. Una de las estrategias que nosotros empleamos para fortalecer las potencialidades es reconocer al estudiante. Entonces, cuando yo reconozco no solamente toda esa potencialidad, talento, sino también su cultura, su contexto, sus proyectos, sus visiones, su familia, su entorno, entonces tengo un mayor acercamiento a quien es mi estudiante. Y en ese sentido puedo fortalecerle sus debilidades, pero también ayudar a que se sigan desarrollando esas fortalezas. Eso que nos lleva a nosotros como maestros a no comparar
a un estudiante con el otro, porque cada uno tiene un ritmo de aprendizaje, así como nosotros aprendemos de diversas maneras, ellos también lo hacen. Y creo, porque he sentido pues en mi experiencia con niños, niñas, jóvenes, adultos, pero también en mi propia vida, que cuando a ti te reconocen, te estimulan, así cometas debilidades, puedes avanzar mucho más que cuando siempre te están enfatizando en lo negativo. Entonces creo que esa es como la manera, siempre reconocer al otro como un sujeto válido, como un sujeto que puede hacer las cosas independientemente de las dificultades que tenga, para que las siga potenciando. A tu pregunta, la respuesta es que es una obligación, no un deber, sino una obligación que le garanticen a uno desarrollarse en el pensamiento. No, pero hay que clarificar qué es el pensamiento, ¿no? Porque la gente dice, en la escuela enseñamos a pensar, en el colegio enseñamos a pensar, en la universidad enseñamos a pensar, pero ¿qué es eso? Enseñar a pensar no es responder para un parcial, para una previa, para un para un cuestionario, eso no es enseñar a pensar. Enseñar a pensar es construir ideas en torno al mundo en el que uno vive, a lo que le sucede, a los problemas, a las felicidades, a los inconvenientes, a los proyectos. Entonces, hay que enseñar a pensar, hay que garantizar un desarrollo del pensamiento, hay que formarlo a uno una afectividad, ¿sí? Y eso implica recambiar, reproyectar los currículos, recambiar muchas cosas, ¿sí? Yo sí estoy convencido de que esas cosas se enseñan primero con el ejemplo, ¿sí? Imagina pensar, cuando tú enseñas a alguien a sentir, cuando tú enseñas a alguien a argumentar, automáticamente aprende a interpreta el mundo, interpreta su vida, su familia, su universidad, su colegio, su país, su ciudad. Entonces, es necesario, claro, hay que replantearse. Eso ya lo venimos diciendo hace como 40 años. Y tal vez se seguirá diciendo 40 años. Habrá colegios que ya lo hagan, habrá colegios que no, habrá universidades que lo hagan, habrá universidades que no. Pero sí es necesario que la escuela garantice un desarrollo en esos aspectos más allá de los académicos. Bueno, digamos que esta pregunta la relaciona un poco también como con ese pensamiento interpersonal e intrapersonal. Y digamos que el sujeto, en la medida en que se va formando y va teniendo como esa experiencia de vida, va reconociéndose a él mismo, y así va a poder reconocerse a los demás. Aunque también, de acuerdo a las teorías de las inteligencias múltiples, si uno lo observa también, hay personas que son más dadas a ese diálogo interno, y otras más a hacerlo con los demás. Creo que los niños de por sí son seres sociales, no generalizando con ello, porque hay particularidades que los llevan también a no poderlo hacer, y creo que el maestro también tiene esa variedad, o sea, puede sí reconocerse a él mismo, pero también es necesario que él construya con el otro y también potencie ese diálogo interpsíquico con los demás. Entonces creo que no podría generalizar lo que es así en una o en otra etapa, porque depende de los contextos, de los territorios, de las necesidades también, pero también de los retos que uno desea asumir como maestro, también de reconocer al otro. La primera es que al niño hay que dejarlo ser niño, es decir, hay que gozarse al niño en sus errores, en sus inocencias, en sus descubrimientos, en sus apreciaciones. Entonces hay que dejarlo al niño ser niño, jugar, quejarse, perderse, llorar, expresar lo que siente, ¿sí? Esa es la primera estrategia. Un profesor tiene que dejar al niño ser niño. Sí, a uno le cansa 40 niños que gritan, que entre comillas joden, que fastidian. Pues esa es la tarea del maestro, entender que los niños están siendo niños, que se tienen que desarrollar. Y si uno no se prepara psicológicamente para eso, pues va a ser un maestro frustrado, ¿sí? Dos, hay que mostrarle, ¿sí? Mostrarle desde la clase de uno lo que el mundo le puede ofrecer. Y así, digamos, se enriquecen y se fortalecen los procesos de los niños, ¿sí? Para que no, o sea, eso, mira, somos seres humanos, hasta el adulto necesita toda la vida para asumir sus debilidades y sus fortalezas, pero la escuela debe ser como el punto de partida para que los niños entiendan que toda la vida vamos a hacer eso, vamos a tener fortalezas y debilidades, pero que las fortalezas hay que enraizarlas, hacerlas la piedra angular de la vida de uno, y que las debilidades, aunque existen, no son el fin de la vida, ¿sí? No por eso se nos acaba la vida. Dar autonomía
es enseñar a pensar. Y lo tercero, yo creo que no todos los seres humanos son buenos para todo, entonces es efectivamente encontrar para qué es bueno en este caso, pues cada niño. Niños con habilidades científicas sería muy, muy bonito y muy interesante poderlo detectar a una pronta edad. Niñas con habilidades artísticas o habilidades deportivas sería también muy bueno en detectarlo y enfocarlo desde una edad muy temprana. Y creo que ahí también es deber de colegios e instituciones que eso se pueda dar, ¿no? No, o sea, los niños no son genios y yo creo que también es generar el ambiente para que todo el conocimiento se pueda dar, se pueda desarrollar a lo largo del tiempo. Entonces, suponemos que nuestro ejercicio es interpsíquico, ¿sí? O sea, de nuestra psicología, vamos a enseñarles una psicología y consideramos que por eso los niños tienen su psicología allá adentro. Y yo te diría que no, que es un ejercicio doble, claro. Ellos y nosotros vivimos una experiencia intrapsíquica y en nuestro trato y nuestra vida social tenemos un crecimiento interpsíquico. Es decir, si creo que hay un trabajo en la vida donde a uno lo afecta mucho su producto, porque usémoslo así como producto, es en la educación. O sea, a nosotros los maestros nos afecta mucho lo que sucede con los niños, sea para, no me gustan los términos, pero sea para bien o sea para mal. Entonces es interpsíquica tanto para ellos como para nosotros. Y es intrapsíquica porque ellos tienen su vida y nosotros también, ¿sí? En las relaciones. Entonces considero que esa categoría se aplica en la doble vía para los dos. Cada uno vive su situación intrapsíquica y en la experiencia docente pues estamos con la experiencia interpsíquica. Creo que una de las funciones primordiales de la escuela es propiciar los procesos de formación integral. No estamos, digamos que esa mirada acerca de solamente es un proceso de educación cognitivo, de contenidos, ha venido dejándose atrás. Y cuando uno empieza a acercarse al estudiante y a reconocer cuáles son sus necesidades, sus intereses, cuáles son las condiciones propias de cada territorio, entonces la educación empieza a fortalecerse y se garantiza desarrollo de pensamiento, de afecto, de todas las dimensiones, en lo corporal, en lo artístico, en lo argumentativo, en lo crítico, cuando el aprendizaje realmente se vuelve significativo para el estudiante, y ello depende justamente si hay una conexión con lo que él está sintiendo o no y con aquellos intereses y proyectos. Entonces sí es una de las funciones que establece la escuela, como están otras funciones, pero esa sería una de las que tiene. Yo creo que el punto y lo que yo he visto a lo largo de mi carrera es que los programas, llamémoslo académicos, suelen centrarse un poco más en la experiencia y en el gusto del profesor que en las necesidades de los estudiantes. Y yo creo que por eso hay una brecha tan grande en este momento entre el ser y el deber ser, porque por un lado pues está, digamos que todo lo que quiere desarrollar un profesor que va muy del lado académico, y por el otro lado pues el mundo está pidiendo otras cosas, ¿no? Entonces los niños están más cercanos a la tecnología, los niños quieren temas más digitales, y lo que yo siento es que los profesores no estamos listos para eso, y de una u otra forma también queremos hacer un poco de lado pues es decir, los nuevos retos que aparecen y que en algún momento nos tocarán y pues que tendremos que asumir. Clave para los niños me parece que es el tema de dejarlos ser, de dejarlos experimentar y de acercarlos mucho a la ciencia. Yo creo que es deber de este país que los niños estén muy muy cercanos al desarrollo de ciencia, no temer a tener niños científicos, amor a las matemáticas, a la física, a la química. Yo creo que es fundamental para lograr lo que necesitamos como país. Buenas tardes, muchísimas gracias por la participación y el tiempo dedicado a la profesora Tatiana Escorcia, al profesor Oscar Emilio y al profesor Javier Tovar. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Eso, ¿y cuántos años tienes? 2 años, eso, mi amor. ¿Vamos a hacer tareas? Sí. Bueno, vamos a jugar. ¿En la cama? Sí, acá nomás. Entonces, una pelota grande y una pelota pequeña. ¿Sabes cuál es la pelota grande?
la pequeña. Muy bien, entonces ahora pon en la caja una pelota pequeña. Y eso. Ahora pon una pelota grande. Una pequeña, una pequeña, una pequeña. Solo una pequeña. Ahora una grande. Una pequeñita. Eso. Grande. ¿Qué color es ese? Azul, muy bien. Una pequeñita, una pequeñita. Pequeñita. Eso. Una grande y la pequeñita. Ahora ponme aquí una grande. Y ahora otra grande. Muy grande. Y ahora una pequeñita. Y eso. Estas son grandes. Y una pequeñita. ¿Cuál es la pequeñita? ¿Y cuál es la grande? Eso, muy bien. Esa es la grande, mi vida. Ahora mételas allá a la caja. Grande. Eso, muy bien. Ahora ven, para. Dile a tu papi, aquí así, paradita, ¿dónde está tu nariz? Eso, y tus ojos, y tu boca, y tu lengua, y tus orejitas. Eso, y tus brazos, y tus manitas, y tus deditos, y tus uñas. Eso, y tu pancita, tus piernas, tus pies, tu cabello, tu espalda,